discapacidad alcanza, y cuando pongo ese alcanza, la educación media, el 26,4, según la gran encuesta integrada de hogares del año pasado. Transitamos a la educación superior y solamente el 4% pasan o transitan, y todavía está la palabra si es armoniosa o efectiva, ¿sí? Pero vayámonos a la educación postmedia, las otras ofertas, que sería ser normalista, la educación en términos de tecnólogo, tecnológico profesional, y solamente el 4,02 de las personas con discapacidad transitamos. Y ahora vayámonos a los contextos rurales, que es aún la brecha aún más grande, porque solamente el 2% de las personas con discapacidad ingresan o tienen estudios profesionales o universitarios. Entonces, y esa brecha aumenta si nos vamos a las mujeres. Entonces, 2% y de mujeres 1,6%. Pero vayámonos a ese vínculo hacia la educación, o pensémoslo así más bien, a la inclusión laboral. Desde el año pasado, digamos, en la gran encuesta de hogares, se nota que hay una brecha existente casi en 40 puntos de una persona, de la población con y sin discapacidad, donde la población con discapacidad, más o menos el 26,7 más o menos, dice estar ocupada. ¿En qué condiciones? Todavía no lo sabemos. Entonces, si lo pensamos en la población sin discapacidad, es más o menos como el 60-61,4%. Entonces, esas brechas, en términos generacionales, en ciclo de vida, también en términos de género, pues nos ha puesto pues, en escena muchos de esos elementos intersectoriales, pensados desde lo intersectorial. Porque si ustedes, por ejemplo, revisan, hay un teórico que me encanta sobre la intersectorialidad, que nos comenta, que es Neurón, y habla de que Latinoamérica realmente no hay intersectorialidad. Lo que se habla es como de una complementariedad sectorial, donde yo hago mi trabajo, donde tú haces tu trabajo, pero dentro de esa dinámica, pues la Fundación se ha puesto un reto grandísimo, y es buscar aliados y aliados estratégicos. Entonces, esos aliados estratégicos, pues desde luego vienen de lo público, de lo privado, y voy a mencionar como algunas de esas acciones que se han impulsado desde la Fundación, de manera que podamos ir transitando en esa real intersectorialidad. Entonces, bueno, no sé si ustedes conocen, pues la Fundación Saldarriaga Concha, tenemos un fondo que ha de ser una alianza entre el Ministerio de Educación Nacional, el ICETEX y también la Fundación, y tenemos más de 430 beneficiarios de ese fondo desde el 2011. El 38% es casi de Bogotá, pero tristemente, y en otros contextos, hay una brecha muy grande, y más cuando estamos hablando de otros contextos. Entonces, si la brecha en Bogotá es compleja, pensémonos en los otros espacios a nivel de la región pacífica, Amazonía, las costas. Entonces, aumenta las brechas. Entonces, en ese proceso, pues hemos ido promoviendo, fomentando fuertemente. Este semestre vamos a tener uno de los encuentros más emotivos con nuestros beneficiarios, con las universidades que hacen parte de este fondo y que antiguamente era la alianza. También ya hace unos años pues construimos el índice de inclusión para la educación superior, que también a partir de un acuerdo, que es el acuerdo 002 del CESU, debemos renovar, porque cambia muchas de las estructuras de las condiciones iniciales de la acreditación de las universidades. Entonces estamos en vía de actualización. También apoyamos la actualización y el ajuste de la guía de permanencia para la educación superior, que también hemos ido acompañando en diferentes universidades, y pues en este momento fuerte estamos trabajando desde diferentes líneas de universidades públicas y privadas en ese fortalecimiento, no solamente desde lo técnico, sino también desde lo pedagógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque actualmente en Colombia, o pensémoslo así, en una
Latam, nosotros tenemos políticas de educación superior muy bien pensadas, y además porque es un elemento clave para la renovación de registros calificados, para la acreditación de las instituciones de educación superior, y además porque hay una política fuerte. Pero ¿qué pasa? Vemos que la política no se articula con esos elementos de la práctica y también a nivel de la cultura con esas dimensiones de la educación inclusiva. Entonces, la Fundación también en ese proceso, y nos pasamos a lo posgraduado, pues tenemos las becas Fulbright, que pues la idea es seguirlas impulsando, pero no solamente las becas que pueda financiar la Fundación, sino también que las becas Fulbright de posgrados también sean de acceso para cualquier otra persona sin discapacidad, y que no sean las becas Fulbright Fundación Santa María Concha, sino que esto pueda tener acceso a todas las personas. Entonces, esa es otra invitación grandísima, de que nuestros estudiantes de la media conozcan estas posibilidades de educación superior, que conozcan, por ejemplo, el Centro de Recursos de la Fundación, que ha sido a partir de trabajos intersectoriales muy importantes con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, con la Presidencia de la República. Entonces, ha sido un ejercicio de aliados estratégicos, pero también es un proceso de consolidación de ese conocimiento aplicado de maestros, de maestras, de docentes de apoyo, de redes, de familias. Entonces, dentro de ese centro de recursos también encuentran las conexiones para las trayectorias educativas completas, que es un ejercicio que hicimos desde más o menos 2009 y que es actual. Es un ejercicio que se hizo con familias, con rectores, para escuelas normales superiores, también con educación superior. Entonces, lo ideal es que conozcamos, y eso es una invitación grandísima que queremos hacerles, y siempre hacer parte, por ejemplo, de la red de maestros por la inclusión, que muchos de ustedes y muchas de ustedes hacen parte, y que en este momento estamos haciendo diferentes talleres de fortalecimiento para maestros, para directivos. Entonces, en general, las acciones a nivel intersectorial, pues vamos avanzando, vamos trabajando, y bueno, pues esta será la oportunidad para, si ustedes tienen también posibilidades y tienen ideas de innovación y que tengan que ver con las líneas estratégicas de la Fundación, pues estaremos abiertos a escuchar, a potenciar, a trabajar conjuntamente. Perfecto.